Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Bueno, hoy os hago un vídeo rápido porque me tengo que ir a trabajar nuevamente, he venido con el tiempo justo para comer, mi Mary Jane me está ahí a punto esperando para comer, como y me piro pitando al curro, pero no quería irme sin haceros un vídeo del día, intentar hacer siempre como me pidió Manquer, que haga un vídeo que no sea baguete, que trabaje más, así que en el caso de emergencias como en el de hoy, tengo que hacerlo así para ir pitando, colgaros el vídeo y salir corriendo rápidamente. Y de hecho, aprovechando que Manquer es el que me dio la idea de ser más disciplinado con los vídeos, también voy a deciros que hoy le copio la idea completamente. Ayer Manquer hizo un vídeo donde puntuaba a todos los jugadores del Barça de la temporada y como un ave de rapiña que se agarra a las migajas de los demás, yo voy a hacer un pequeño balance, pero en lugar de rankear a todos los jugadores, voy a elegir a los 4 peores y a los 4 mejores. Voy a argumentar por qué creo que son los mejores y los peores. Y antes de explicároslo, quiero explicar un poco cómo evalúo yo a un jugador. Y no voy a explicar todos los factores que creo que meto en la perola o en la olla que remuevo para acabar sacando una conclusión, pero sí algunos. Por ejemplo, uno de los factores que yo mido es la expectativa, es decir, la jerarquía que se supone que tiene el jugador y si esa jerarquía se ha cumplido en el campo. Otra cosa que voy a mirar es la proporción de jugadas exitosas versus erróneas que tiene. Por ejemplo, Ter Stegen, como portero del Barça, posiblemente es un portero que tiene que parar pocas pelotas, habitualmente, ¿no? En este Barça no es tan claro esto, pero en general el Barça tradicionalmente es un equipo que más genera y que menos recibe. Y entonces el portero del Barça se le exige que las 2 o 3 que recibe claras, el portero las saque. Es evidente que como tienes a los mejores en medio campo y en defensa, el portero tiene que estar más protegido porque tiene a los mejores delante, pero también es verdad que, bueno, cuando a estos mejores se les supera, pues tienes al mejor portero y entonces el mejor portero, esas 3 gordas que tiene el rival, el portero las para. Por lo tanto, la proporción de situaciones comprometidas que un jugador del Barça, ya sea en defensa o en ataque, es capaz de resolver versus las que no, o aquellas que son críticas, pues no es lo mismo meterle 3 goles al Levante, con todos los respetos al Levante, que meter el último gol de la Champions que te da el 3-2 y te da la Champions contra un equipo top en un momento donde meter el gol con la tensión es más complicado o que es más difícil, pues también evidentemente tiene más peso ese gol que un hat-trick al Alavés, ¿no? o al Levante. Y repito, con todos mis respetos a estos equipos, ¿eh? No tiene nada que ver con esto, sino que ahora estoy hablando del Barça y no de los equipos rivales. Pero sí que un poco para que veáis los factores que están impactando un poco lo que yo pongo en la balanza. Y por eso es posible que haya, claro, según los factores que tú pongas en tu balanza y según el peso que tú le des a cada factor, quizá yo le doy más peso a uno que a otro, entonces para ti, pues lo que yo digo, pues no está bien porque tú le das más valor a otra cosa o ni siquiera lo usas como factor en la determinación de quién es mejor y quién es peor. Por lo tanto, aquí esto es algo muy subjetivo de cómo yo valoro a los jugadores en base a una serie de variables que incluso incluyen lo que cobran y lo que costaron. Yo, ahí sé que hay algunos de vosotros que me decís, lo que costaron no es culpa del jugador. No, si no es cuestión de... Aquí no se trata de culpar a un jugador o a otro, porque también es verdad que un jugador depende muchas veces del esquema de juego. Samper, por ejemplo, lo cedimos al Granada, con Paco Gémez, era titular, luego vino otro entrenador y acabó siendo suplente y luego además se lesionó. Y para mí Samper es un jugadorazo, pero claro, si lo tienes que evaluar un poco, pues yo pondría en la balanza, bueno, se le ha hecho jugar en un esquema que no es el propicio para él y no es lo que él está acostumbrado. Entonces, a la hora de juzgarlo, pues tendré en cuenta eso. Ahora, si Samper fuese un jugador que hubiese costado muchísimo dinero porque tiene una valoración de mercado, sí que espero que incluso con otro entrenador también se adapte, porque si no a nivel club, es un fichaje ruinoso el tener un jugador que, por ejemplo, solo puede jugar bien en una posición y que si lo sacas de esa posición, el rendimiento cae radicalmente. Bueno, entonces su precio también tiene que... Cuando tú como club tienes que saber comprar y no pagar por un jugador que no se puede amoldar a otras posiciones según qué cantidades, porque la polivalencia tendría que ser un factor que afectara al precio, excepto que seas un jugador de una posición tipo portero, evidentemente al portero no le vas a pedir, o incluso un 9, o incluso central, pero aún te diría que algunos centrales o algunos laterales pueden mutar sus posiciones y son buenos jugadores en las 2 posiciones, no solo en una. Así que hay toda una serie de conceptos que yo pondría y que podría haber listado aquí si hubiese tenido tiempo de deciros, mira, yo le doy mucho... estos son los 10 factores que yo más o menos meto en mi cabeza cuando evalúo a un jugador.
estos 3 factores tienen el 70% del peso. Estos 3 se reparten en otro 20% y los últimos 4 el 10% que falta, ¿no? Entonces, cuando yo pongo un poco cada factor, pues determino un poco la nota o el ranking que le daría a cada jugador. Como digo, vosotros haréis lo mismo, pero seguramente será muy inconsciente. Tendréis algunos factores que pondréis ahí, algunos les daréis más valor, quizá los que yo les doy, como he dicho, ¿no? Lo que yo le doy valor, tú no le das valor, etcétera. Y entonces la lista, esta es muy personal y es del Spider Culé. Y evidentemente, a ver, es debatible, pero más que debatible es que vosotros podéis dar vuestra lista. Más que decir, no, estás equivocado. No me equivoco, no estás de acuerdo y tú tienes otra lista porque puntúas y valoras otras cosas. Fantástico. Pues espero en los comentarios que no hagáis este debate en un debate de tienes razón o no tienes razón, sino que lo hagas en un debate, ok, entiendo tu punto, pero para mí los 4 peores son estos y los 4 mejores son aquellos. Así que esperaría en este caso un debate sano en este sentido, ¿no? Por lo que os acabo de explicar. Es un debate complejo si queremos entrar en el detalle. Así que ahí va mi opinión, que me imagino que es lo que os importa. He hecho esta salvedad, que es importante desde mi punto de vista el aclararlo antes de hacer la puntuación para que sepamos por qué se vota lo que se vota o por qué se pone al tío que se pone. Y voy a intentar explicarlo uno por uno, tocando aquellos factores a los que yo les doy peso y que penalizan o favorecen que el jugador caiga en una posición o en otra. Bueno, vamos a empezar por los peores. Vamos a empezar por los peores y en la lista del peor jugador de este año voy a poner a Umtiti. Voy a poner a Umtiti porque es un jugador que venía o que tenía un rendimiento altísimo, era jugador para ser indiscutible en la defensa del Barça, para ser titular indiscutible en este FC Barcelona por varios años. Fue uno de estos pocos fichajes que se han hecho en esta era que dices, ole tus huevos, un tío que yo no conocía mucho, llega al Barça y de repente explota y se convierte en un central de primera magnitud, tanto sacando la pelota como anticipando, como defendiendo. De verdad que Umtiti fue una gran sorpresa en el Barça porque ser central, bueno, cualquier posición del Barça, pero ser central en el Barça es una camiseta que pesa mucho, hay unos requisitos de salida de balón que son muy importantes y Umtiti lo cumplía todo. Buen toque, buena salida, anticipación, potencia, dureza en la defensa. Era un todoterreno. Desde que tuvo la lesión de rodilla, que ahí yo no podría entrar a valorar si era bien o mejor operarse, que es lo que decía el Barça, y el que prefirió hacer un tratamiento más conservador y parece que no ha acabado de recuperar esa rodilla, verdaderamente no sabría decir si es la rodilla o qué es lo que es, pero por expectativa, por el tipo de fichaje que fue, por lo que yo esperaba de él, por lo importante que hubiese sido tener a Umtiti en forma en esta liga, o en estos años de mierda, por todo ello y por cómo ha rendido en los momentos que ha salido y por algunos agujeros que ha dejado que han sido verdaderamente abominaciones para un central de la categoría del Barça y de la categoría del propio Umtiti antes de la lesión de la rodilla, a mí el jugador que peor me ha parecido este año es Umtiti y es uno de los primeros que me sacaría de encima. O sea, no más allá del club de amigos y tal, porque no supondremos que nadie pensará que Umtiti es del núcleo duro del club de amigos, ¿no? Umtiti ya después. Y es una pena, me sabe mal decir lo que estoy diciendo, porque Umtiti, repito, para mí, fichajazo acojonante, jugador que merecería estar titular y que lleva 1 año y medio, 2 años verdaderamente desaparecido y cada vez va peor. Yo no lo veo que dé signos de ir a mejor, sino que cada vez lo veo peor. Y lo digo por estas jugadas estratégicas que a veces tiene un central del Barça que tiene que solventar, que a Umtiti le han pillado. Le han pillado y ha tenido que ir Piqué o Lenglet o quien sea que esté de pareja un poco a cubrirle y muchas veces no se ha llegado y nos ha costado goles porque Umtiti no estaba para llegar, no estaba para dar ese máximo que sí nos dio cuando llegó, ¿no? El segundo que pondría en la lista sería Junior Firpo. Junior Firpo es de estas fichajes que no entiendo el costo aportación que ha dado al club. Repito, aquí muchos podríais decir, bueno, es que no se le han dado oportunidades porque Jordi Alba le tapona, porque es parte del club de amigos, lo que queráis. Esto, yo no entro a juzgar esto. Si bien podría ser, como he dicho con lo de Samper, podría ser un hándicap el decir, bueno, es que él llega y se encuentra con esto. Pero es que las veces que ha salido, las veces que ha jugado, incluso los partidos que ha salido de titular, a mí me ha dado muy mala espina. O sea, no me ha gustado ni en ataque ni en defensa. No ha aportado absolutamente nada en ninguno de los dos lados. Seguramente estamos ante el caso de un jugador que la camiseta le ha pesado, que es normal. O sea, no es que seguramente técnicamente y físicamente es un jugadorazo, pero es que el componente blaugrana de la camiseta, del peso de este escudo, es muy fuerte. Y yo creo que a Firpo le ha pesado. Por eso a veces hay que valorar a jugadores como a Jordi Alba, que serán del club de amigos, pero que Jordi Alba llegó y funcionó desde el minuto 1. No le pesó en la camiseta. Y esto es muy difícil de encontrar. No solo hay que encontrar al jugador y analizarle técnicamente, es que luego hay que también
hay que hacer un casting y hablar con él e intentar intuir cómo tiene la cabeza. ¿Cuánto le va a pesar esta camiseta? ¿Cuánto va a tardar en amoldarse al peso de esta camiseta? Y Junior Firpo, por lo que costó, teniendo a un Cucurella o a un Miranda, que yo no veo que por Miranda, por las cagadas que hizo, pero Miranda, no veo que no se pudiera haber apostado por Cucurella o Miranda para haber traído a Junior Firpo. Y aquí entramos en si Firpo es víctima de este mercantilismo del Barça de Bartomeu, que hace fichajes que no sabemos si son inversiones a medio corto o medio plazo, para compro algo por 25, lo vendo por 50 y así voy cuadrando cuentas. Y entonces hago un poco de peripecia deportiva a la vez que hago peripecia financiera. Que esto me parece un grave error. Como ya os mostré en las frases del curifismo, esto es una cagada, pero pareciera que esta junta directiva se maneja en estos términos y Firpo podría haber sido víctima de esta política, ¿no? Aún así creo que Firpo es otro candidato a irse del Barça ya, porque no le veo que tenga nivel Barça. Ahora, el Barça, el lateral izquierdo, lo tiene que arreglar porque para mí Jordi Alba está también para ya retirarse. Lo hemos renovado hasta el 2024. Me parece un error. Me parece que Jordi Alba era en su momento, incluso siendo un jugador ahora de capa caída, un lateral increíble. Pero sí que es verdad que el Barça tiene que arreglar ese lateral izquierdo, porque con Jordi Alba, con un año más viejo, de capa caída, y Junior Firpo siendo la alternativa, hostia, el lateral izquierdo ya empezamos a tener esas deficiencias en los laterales de las que me vengo quejando desde hace tiempo. Otro jugador que pongo en la lista de los peores es Rakitic. A Rakitic lo pongo en los peores no solo ahora. Es que yo soy de aquellos que valora mucho algunas cosas que ha hecho Rakitic, porque le reconozco que no es que sea un jugador inválido para estar en el Barça o un paquete, pero yo siempre lo he defendido como un Keita. Si os acordáis de Keita, para mí es un jugador que está muy bien para salir a refrescar un partido. Lo que hacía Keita. A mí Keita me parecía un muy buen jugador, pero, y de hecho, ahora que lo digo, creo que Keita me gustaba más que Rakitic, incluso como de suplente. Pero bueno, Seydou Keita me refiero. Bueno, no había otro en el Barça. Pero Rakitic es un jugador que le agradezco mucho lo que ha hecho. Sé que los entrenadores que hemos tenido lo han valorado un montón. Ha jugado muchísimo, tanto con Luis Enrique como con Valverde. Es un jugador que, no sé, tiene algo que yo no veo. Efectivamente, yo lo que le veo es una deficiencia en el control de balón que me pone muy de mala leche. Es pérdidas de balón que un centrocampista del Barça no puede tener. Yo espero más un jugador tipo Artur en la retención del balón en el medio campo que algo de cosas que le pasan a Rakitic, que a veces le rebota la pelota en el pie, la tiene que pisar porque no se siente seguro con el control, que no sea pisando la pelota. Pisar la pelota es sintomático de no hacer toque al primer pase o hacer pase al primer toque, perdón, al revés. A mí los jugadores que pisan la pelota constantemente no son muy fanático de ese tipo de control de balón, porque considero que en el fútbol sala está muy bien porque no hay espacios y hay que frenar la pelota bien, pero en el fútbol 11 tienes espacio para orientación, para control y primer pase, control y orientación fintando, algo que por ejemplo Xavi, Iniesta y Artur hacen muy bien y que hacen muy mal Rakitic y Arturo Vidal. Lo que pasa es que Arturo Vidal tiene unas características que Rakitic tampoco tiene, que es la lucha constante, que Rakitic la suple, porque Rakitic lo único que tiene positivo es que tácticamente es muy disciplinado. O sea, mantiene muy bien la posición, sigue muy bien al equipo, su espacio siempre está cubierto. En esos aspectos Rakitic está muy bien. Y es verdad que Rakitic cerca del área tiene buen chut y una serie de cualidades que por eso digo que no es que sea inválido, o sea, no sea un jugador válido. Es que creo que para el juego que a mí me gusta, para el estilo de juego que a mí me gusta, Rakitic no va, no sirve y a mí desde el minuto 1 me decepcionó. Yo cuando se dijo, no, es el nuevo Xavi, no sé si algunos acordaréis que decían que venía a sustituir a Xavi, y yo cuando le vi los primeros toques de balón dije, este no es el nuevo Xavi. Así como con Artur sí lo vi, dije, este sí podría ser. Yo con Rakitic no lo vi y ya Rakitic creo que lleva 2 años de extra tiempo en el Barça. Creo que en la temporada pasada. Y esta Rakitic ya teníamos que haberlo vendido, haber hecho negocio. Ahí sí que veo que el mercantilismo hubiese podido funcionar y haber traído a centrocampistas más del estilo que me gustan a mí. Que son más del estilo de Artur, si es que Artur no fuera fiestero. Y luego viene la gran bomba, que es el último que voy a poner en la lista de los peores en el cuarto. Y aquí os vais a morir y me vais a matar y fantástico y lo aceptaré porque entiendo que muchos me queráis bombardear y seguramente este será el que tendréis más argumentos para criticármelo, como cómo te atreves a ponerlo aquí. Bueno, pues lo voy a poner aquí y recordar que estoy poniendo aquí a los peores que para mí serían los que se tendrían que ir. O sea, estoy poniendo a jugadores que para mí se tienen que marchar. Ya, Barça. Se acaba la Champions, muchas gracias por todo, pero tu camino va por otro lado. Griezmann. Para mí, Griezmann no es jugador para el Barça. No es jugador para el Barça
No es jugador para este Barça y no estoy seguro que fuera jugador para ninguno de los Barças anteriores. Sé que Guardiola lo quería, o sea que aquí evidentemente yo tengo alguna deficiencia lógica, porque si me gusta tanto Guardiola y sé que Guardiola Griezmann lo quería para el Barça en su momento cuando estaba en la Real Sociedad, es porque le veía algo a Griezmann que yo no sé ver. Quizá Griezmann en otro tipo de Barça o en el Barça de Guardiola de falso 9 o de un 9 móvil, de un 9 un poco suelto, que pudiera bajar a asociarse en el medio campo y subir y escolarse un poco si quiere, hubiese funcionado, pero yo Griezmann, por lo que costó, que no es culpa suya, pero por lo que costó, por el salario que cobra, que eso es culpa del Barça, que acepta esos términos, y el rendimiento que ha dado, no lo veo en el Barça, y para mí es la gran decepción del año. O sea, yo esperaba que Griezmann iba a aportar una cantidad de goles, una cantidad de juego en ataque brutal, y no lo he visto. Verdaderamente no lo he visto. Griezmann me ha puesto más de mala leche que alegrías. O sea, si tengo que poner en la balanza cuántas alegrías me ha dado Griezmann y cuánta mala leche me ha puesto más de mala leche que de alegrías. Pero con mucha diferencia, porque en muchos partidos ha sido intranscendente. Diréis, no, la culpa no es suya, es de, no sé, es de Messi que no se la pasa, o lo que queráis, lo que queráis. Aquí podéis hacer las cábalas que queráis. Un jugador, cuando lo midemos individualmente, vamos a hablar de lo que ha hecho este jugador, no de lo que han hecho las estrellas para que él no triunfe. O sea, veamos un poco lo que ha hecho él principalmente y luego, si queréis, como factores secundarios, analicemos si el equipo no le ha favorecido, o si le tenían manía, o si ha habido ostracismo. Recordar que Griezmann lo ha jugado prácticamente todo, excepto al final, y no ha dado la talla. O sea, vale, decís, bueno, démosle otro año, vale, démosle otro año. ¿Y si no da la talla en otro año? Es un tío que ha costado mucho dinero y si todavía tiene caché en el mercado, es momento de recuperarlo antes de devaluarlo como hemos hecho con Coutinho, que si hacemos esto con Griezmann, no nos darán ni la mitad de lo que hemos pagado por él y va a ser otro negocio ruinoso del Barça. Es el momento de dejar ir a Griezmann, recuperar a Dembélé y ver qué otro jugador hay que traer para complementar el ataque, porque asumo que Braithwaite no va a seguir y a Braithwaite no lo pongo en la lista de 4, aunque se va a ir, porque por lo que ha costado y por las ganas que le ha puesto y por el rendimiento que ha dado, la verdad que a Braithwaite en la lista de los 4 peores no lo puedo poner. Bueno, estos serían los 4 peores, vamos a los 4 mejores. Evidentemente el primero no va a tener ninguna duda, estaréis todos ya diciendo Messi fanboy, estaréis flipando. Pues sí, el primero es Messi, con una diferencia abismal. No tengo que defender mucho que Messi haya sido el mejor del Barça este año. Mirar sus estadísticas y hablan por sí solas, y mirar las estadísticas del mejor jugador de cualquier otro equipo de la liga, o de los 4 primeros de la liga, y encontrar a un jugador que se le acerque en estadísticas, o mirar en Europa cualquier jugador del equipo campeón de liga a ver a quién está en las estadísticas de Messi. Me diréis, Lewandowski ha metido más goles. Ya, pero es que Lewandowski ha dado 4 asistencias de gol o 5. Messi ha dado 20. Es que no tiene comparativa. Si miramos todo lo que ha hecho Messi en el agregado, en el global, no hay ningún jugador que se le acerque ni en Europa, ni en los mejores clubes de Europa. Entonces, como si no hay nadie que se le acerque en los mejores clubes de Europa, ¿cómo se le va a acercar a alguien en el Barça? Entonces ha sido el mejor del Barça, excepto que podríamos poner ahí, rivalizando con él, a Ter Stegen, que como portero ha sido impecable. O sea, de Ter Stegen no podemos decir ni mu. Impecable. Le han hecho ocasiones clarísimas en algunos partidos y ha sacado auténticos goles cantados con paradas acojonantes. O sea, es un porterazo de la hostia. Y encima es el primer tío que saca la pelota desde atrás con un criterio brutal. En el Mönchengladbach cometía algún error groserillo en la salida del balón o en el control del balón. En el Barça prácticamente no ha hecho ni uno. Ni uno. O sea, el Barça lleva unas temporadas donde está, pero en un nivel top total. Es el segundo mejor de la plantilla con mucha diferencia. Por lo tanto, si pide lo que pide para renovar, claro, es que él no es tonto. O sea, él está viendo lo que está haciendo y lo vemos todos. El tercero va a tener controversia. El tercero mejor de la plantilla para mí este año va a tener controversia, pero creo que ha sido un tapón fundamental y le ha cubierto las espaldas a esta defensa que, como digo, cuando están Firpo, Titi, hay un poquito de... A veces Lenglet también, hay un poquito de todo, que Lenglet ha hecho una temporada buenísima. Piqué. Gerard Piqué como central, de verdad. Hablando en declaraciones, mira. Diciendo según qué, mira. Pero como central del Barça, yo no tengo duda que yo no veo ahí fuera otro que pueda sustituir a Piqué. Me encantaría poder venderlo y traer a uno parecido, pero es que no veo prácticamente a ninguno que se pudiera comprar. Hombre, me encantaría Van Dijk, claro, no te jode, nada, a quién no le gustaría Van Dijk. Pero Piqué, dentro de lo que es el Barça actual y cómo ha rendido este año, que también lo juega todo, lo juega todo y se lesiona muy poco.
yo lo veo fundamental. Y a mí no me importaría que se quede un año más, club de amigos, lo que queráis. Para mí Piqué es el jugador que ha salvado muchas jugadas, ha tapado muchos errores de sus compañeros centrales y laterales, se ha multiplicado brutalmente y sigue siendo para mí ha sacado un montón de balones de cabeza en el área, en corners del equipo contrario, y para mí es fundamental. Y el que os va a hacer un montón de ruido como cuarta opción de los mejores, vais a flipar, aquí también vais a tener muchos argumentos para matarme, pero que yo lo pongo porque lo que ya le he visto me indica que tenemos una joya, que esta sí que le doy el periodo de adaptación porque le he visto ya de lo que es capaz y es muy joven y para mí la va a petar en Europa en breve, es De Jong. Para mí De Jong, y luego hablaremos, dejadme, luego hay nombres que os voy a mencionar que no están en las listas, que os voy a mencionar y os explicaré por qué no están en las listas, pero De Jong es un fichaje que por lo que costó, que es un pastón, y por lo que yo le veo un centrocampista de un calibre bestial. Ha venido al peor Barça de los últimos años y no ha desentonado. No veo que le pese la camiseta, no veo que haga idioteces en el medio campo. Lo considero un jugador ultra polivalente, tanto te puede jugar en cualquiera de los interiores como de futuro Busquets, que es donde yo lo quiero ver jugar. O sea, yo lo quiero ver jugar en esa posición de Busquets y ver a un Busquets más refrescado porque De Jong juega la mayoría de los partidos y Busquets se puede quedar 1 o 2 años como un suplente de lujo, porque Busquets descansado y bien, perdonad, pero es un jugadorazo. Es verdad que, claro, la edad no le está perdonando como a ninguno y él tiene una posición muy sacrificada. Busquets, una de las cualidades era que siempre estaba en el sitio correcto, pero claro, con la edad estar en el sitio correcto se complica un poco más. Pero sacando el balón, Busquets es brutal. De Jong es el cuarto jugador que es para mí el mejor de la plantilla a día de hoy. Es de estos jugadores que si te viene alguien a comprártelo, no lo puedes vender. No lo puedes vender bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Y el hecho de que venga Pjanic, que sabemos todos que el cambio por Artur ha sido un poco aberrante, sí que es verdad que me gustará ver un poco a Pjanic con De Jong, porque Pjanic sí que es verdad que rinde y en el interior, o sea, más avanzado que De Jong. Vamos a ver cómo se entienden estos dos en el mediocampo. Puede ser una pareja cortoplacista muy interesante, ¿no? Y Pjanic tiene mucha experiencia también, con lo cual, si se adapta bien al vestuario, puede ser hasta un pequeño consejero también de Jong. Puede ser como con Busquets, podrían ser dos tipos que ayudaran aún más a que De Jong se revitalice o se revalore más. Yo a De Jong le tengo muchísima, muchísima fe y por eso lo pongo en los 4 imprescindibles de la plantilla del Barça. Ahora vamos a hablar de los que he dejado fuera, que seguro que diréis alguno. ¿Pero cómo no pones a Riqui, Puig o a Ansu Fati? Bueno, no los pongo porque no se les ha dado la oportunidad. Pero os digo, hablando de jugadores que no pueden salir, estos dos son intocables. Deberían ser intocables. Lo poco que han jugado es por lo que no los pongo en la lista, porque para ponerlos en la lista tendrían que haber jugado más. Dirás, sí, pero Umtiti tampoco ha jugado mucho ya, pero es que Umtiti viene de una jerarquía, viene de jugar, viene de haber estado en el Barça, viene de haber demostrado, y entonces puedo juzgarle este año en base a lo que ha hecho antes. A estos dos, uno tiene 17 años y el otro acaba de subir prácticamente del B, que estaba jugando en Segunda División B, y los dos han demostrado que no desentonan ni medio minuto. No les pesa la camiseta porque habitualmente hay muy pocos canteranos que les pese la camiseta. Es curioso, ¿eh? Hay pocos canteranos que suban al primer equipo y les pese. Más o menos hacen un papel bastante digno. Pero es que estos dos no han hecho un papel digno. Es que Ansu Fati ha hecho un papelazo brutal y Riqui Puig también. De hecho, después del parón, si tuviera que hacer una lista, los mejores jugadores después del parón, Ansu y Riqui están en esa lista. Lo que pasa es que estoy valorando todo el año. Pero después del parón, lo que hemos visto de Ansu y de Riqui, la revitalización que le dan al equipo es acojonante. No lo puedo, o sea, son pilares de futuro junto con De Jong, por ejemplo, junto con Ter Stegen. Y bueno, en mi lista el único que no es de futuro es Piqué. Pero es que claro, con las temporadas que yo le veo haciendo a Piqué, yo os repito, muchos estaréis en desacuerdo, ¿eh? Yo como jugador, como futbolista, a más allá de que venga en bici, que haga el Mongo y no sé qué, el Shakiro, toda esta mierda, como futbolista, a mí Piqué me parece una brutalidad. Y el último nombre, o sea, que los dos canteranos estos, intocables para el Barça, buenísimos, no los pongo en la lista, repito, porque no les puedo juzgar todo el año. Y os voy a poner a otro que os va a sorprender, que es a Dembélé. A mí Dembélé, yo estoy muy confundido con Dembélé. O sea, tengo sentimientos encontrados bastante fuertes con Dembélé. Por un lado, lo vendería. Porque creo que después de 3 años, tantas lesiones, creo que ya está. O sea, no te podemos dar más oportunidades. Si no ha habido ni siquiera un puto año que hayas podido cumplir por culpa de las lesiones, harás como Malcolm, que te dirás, no, es que no se entrena en el Barça.
Ya, pero los demás, ¿por qué no se lesionan? O sea, te lesionas tú. Los demás se lesionan lo normal. Ahora De Jong se lesionó, Griezmann se lesionó. Los demás se lesionan lo que podría ser normal en un jugador de fútbol de élite, con la carga de partidos que tienen estos equipos. Pero es que, claro, Dembélé se ha lesionado todos los años y todos los años de gravedad prácticamente. Entonces, claro, estamos hablando de hacer esa excusa de es que aquí no se entrena bien y entonces me lesiono. Ya, pero ¿por qué te lesionas solo tú, tío? O sea, ¿por qué los demás no se lesionan? ¿Por qué Piqué no se lesiona nunca? Que tampoco entrena supuestamente, ¿no? Entonces al final no se entrena, no se entrena. O sea, no se entrena, no se entrena como excusa para lesionarte es un poco débil. Porque tienes muchos datos de otros jugadores que no acompañan tu visión. Ahora, si todos estuvieran lesionadísimos, hechos mierda, claro, dirás, aquí pasa algo. Pero no es el caso. Con lo cual, Dembélé el tema de las lesiones, pero sí que le reconozco que técnicamente me parece un jugador increíble. Técnicamente y cuando está bien físicamente, o sea, cuando no se lesiona, es muy bueno. Es muy buen jugador. Esto de que, y además es muy buen jugador para el Barça, porque si el Barça quiere jugar con extremos, el hecho de tener un jugador como Dembélé que te puede jugar tanto con izquierda como por derecha y no te das cuenta de si es diestro o zurdo, o sea, no tienes ni puta idea, porque le va bien las dos piernas, te chuta con las dos, te regatea con las dos, se va con una, se va con la otra. Claro, esto le da una flexibilidad a Dembélé, una polivalencia brutal para el Barça, para cuando quiere jugar con dos extremos muy abiertos, pues puedes poner a Ansu Fati en un lado y a Dembélé en el otro. Cuando solo quieres jugar con uno, quizá puedes poner a Dembélé en el otro lado y en el otro lado tienes a Messi, entonces, pero Messi ya sabemos que se centra más, entonces el lateral, que es Semedo, tiene que subir más para arriba. A mí Dembélé, si no se lesionara, es un jugador que me lo quedaría. No le veo un jugador ni siquiera que le haya pesado la camiseta. Lo que creo que le ha pasado a Dembélé es que se ha lesionado y que en un momento dado ha tenido entrenadores como Valverde que ha preferido a Coutinho cuando esa posición era para Dembélé. Y hubiese rendido muchísimo más Dembélé en esa posición que Coutinho. Cuando estaba en el supuesto tridente del 4-4-2, que era 4-3-3, que hacía Valverde, que era una especie de pollo raro, porque el Barça tiene estas. Con Valverde ha hecho estas cosas que a mí me ponían de muy mala leche. Y el último jugador que os quiero comentar es Semedo, que Semedo era un jugador que yo hubiese vendido hace tiempo y que con Setién he visto un nuevo Semedo. Y creo que el problema con Semedo es que Semedo le va bien jugar en un equipo ofensivo. Jugar en un 4-4-2 relativamente defensivo como hacía Valverde no le va muy bien. Le pasa un poco como a Alves. No es muy disciplinado tácticamente. No lo estoy comparando con Alves, ¿eh? No es el mismo nivel. Pero si tenía una falla a Alves eran algunas pajarracas defensivas, porque Alves era un jugador que le iba muy bien ser ofensivo, tener capacidad de incorporarse mucho al ataque y le daba mucho al Barça por eso. Y son jugadores que corriendo para atrás para cubrir una posición defensiva les cuesta más. Y a Semedo le veo lo mismo. Semedo creo que si le obligas a ser muy atacante, te va a rendir muy bien como lateral ofensivo y va a sufrir más como lateral defensivo. Y con Setién lo hemos visto. Hemos visto que cuando Setién le ha obligado a jugar siendo un puñal en su banda, lo ha sido. Y lo ha sido y ha sido el que más peligro ha generado en muchos casos, ¿no? Es un jugador que te permite en un esquema ofensivo tener a Messi en ese lado, pero permitir que Messi se vaya de ese lado. Y él te cubre un poco todo el carril, con muy buenas prestaciones en ataque, con lo cual no descompensas el equipo en ataque porque sigues teniendo dos jugadores muy abiertos en las bandas. Por un lado podrías tener a Ansu Fati o un extremo puro, y por el otro lado tendrías a Semedo, que te haría de falso extremo en muchas situaciones para conseguir esa amplitud de campo que luego le permita a Messi encontrar pasillos interiores entre la defensa. Así que bueno, esta es un poco mi clasificación. Me lo dejo aquí porque me voy de tiempo. Nada, dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestros 4 mejores, vuestros 4 peores. Y si queréis hablar de los factores que hacen que determinéis estos 4 mejores y estos 4 peores, pues también, porque me gustará ver estos factores a los cuales les dais más importancia para poner a un jugador en una lista o en otra, ¿no? Así que bueno, chavalotes, lo dejo. Suscribiros, darle like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé.